Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Damos inicio al programa Recordar a nuestros maestros, transmitido por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y llevado a cabo por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que posteriormente lo difunde a través de sus propias redes sociales. Como en cada programa, en este también van los agradecimientos a Jorgito Benjumea por su tarea en la edición del programa. Espero, amables oyentes, que lo que voy a presentar hoy logre alcanzar el interés de ustedes y sobre todo que lo enunciado cale en algo que se constituye como propósito de este programa y de otras actividades como las que vengo realizando con el ciclo de conferencias sobre Marcel Proust, que efectivamente consiga suscitar en ustedes el propósito de allegarse a este inmenso, valioso e imprescindible escritor. Para allegarnos a Marcel Proust, programa número 2. Yo soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK. La semana pasada empezamos a dar unas pinceladas sobre Marcel Proust. Indicamos que era un escritor de fines del siglo XIX, nació en 1871 y que murió en 1922. Y conté someramente pues algo que es anecdótico y muy conocido, y es esa paradójica situación en la que Proust, escritor cimero, supremo, con una obra absolutamente preciosa como En busca del tiempo perdido, fue, digo por eso paradójicamente, rechazado por editoriales muy importantes de París cuando él ofreció el primer tomo de la obra. Pero bueno, esos son, si se quiere, anécdotas al paso. De todas maneras, no deja eso de aleccionar sobre la función de la crítica y el carácter riesgoso a veces de establecer un juicio, sobre todo en torno a una obra de reciente aparición. Pero finalmente Proust, que había comenzado en 1909 la escritura de En busca del tiempo perdido, consigue la publicación y más allá de su muerte, él conocerá un efecto que lo ha constituido en un referente fundamental en la literatura. Hay muchas cosas que también en el proseguir de estos programas iremos abocando paulatinamente, pero una que yo quisiera destacar hoy y que voy también a desarrollar quizás con más detenimiento en 2 conferencias sucesivas, es que hay 2 Marcel Proust que no deja de ser muy extraño que un hombre, como lo comentaba también la semana pasada, que tiene una relación tan rica con el lenguaje, que desde su infancia, podríamos decir, se había relacionado con una construcción del lenguaje de elevados niveles a partir de su acercamiento a la gran literatura, de la herencia que recibía a través de la abuela y de la madre, que lo ponía en contacto con grandes escritores, y eso más, todo eso misterioso que tiene que ver con
con lo inconsciente de un sujeto, porque de un lado está lo que se recibe por el mundo, y en eso tiene que haber una virtud. No es lo mismo nacer en una casa como la de Proust, con dos figuras referenciales tan importantes como la abuela y la madre, lectoras que tenían en su vida un lugar muy definido, por ejemplo, para Madame Sévigné, pero que mantenían una relación con la música, con la literatura. Entonces digo, no es lo mismo entrar al mundo a través de una atmósfera en donde se respira el arte y donde la conversación lleva la marca de espíritus relativamente cultos, que haber nacido, por ejemplo, en una casa donde no hay ningún vínculo con el conocimiento, ninguna sensibilidad con el arte. Eso pues es un lugar común decirlo, pero es para recordar que efectivamente nosotros somos hijos del camino histórico que nos corresponde en suerte encontrar, y digo encontrar porque nadie elige dónde nace, bajo el amparo de qué tipo de paternidad, en qué modelo de familia y qué tipo de cultura asume esa familia. En el caso de Proust tiene esa ventaja de haber llegado a la vida y haberse encontrado con seres que le transmiten desde el principio una relación con la cultura en sus manifestaciones más elevadas. En el ámbito del arte, la pintura va a ser cercana a Proust desde muy temprano, igual que la música, y lo mismo se puede decir de la narración literaria. Eso es un don que él acoge. Ahora, el asunto es que alguien puede encontrar en el mundo esta suerte de Proust y sin embargo no terminar siendo Proust. Valga decir, no basta lo que el mundo ofrece en forma directa para poder entonces explicar por qué resultó ese niño, Marcel Proust, el gran escritor que años después, en su madurez, terminaría por expresarse. Ahí hay un hecho que siempre es bueno tenerlo en cuenta y que impide que la más exhaustiva biografía logre explicar el talento específico del que está dotado alguien y la forma en que ese alguien, a través precisamente de ese talento, reinterpreta el mundo en que vive. En un texto sobre Leonardo da Vinci, Freud dice que se puede hacer una biografía, recoger la documentación más exhaustiva que se tenga al alcance, se puede narrar la cronología de una historia, se pueden matizar aspectos de esa historia gracias a una documentación que se tenga, pero lo que nunca es posible explicar, dice Freud, es por qué todo ese material recibido en el acceso al mundo a través de esa experiencia familiar, social, histórica, es procesado por ese sujeto para dar cuenta, por ejemplo, del gran artista que fue Leonardo. Eso no tiene que ver con nada misterioso del más allá, tiene que ver con que ahí es donde entra en juego el inconsciente. Ese inconsciente que a su vez ha sido un efecto del ingreso mismo del niño a la cultura a través de esa forma de asimilación de la lengua y todo lo que después trae la lengua como consecuencias, no es entonces factible, por más datos que se tenga, poder explicar cómo surge un artista. Esa es una pregunta que es imposible. Es como si uno quisiera decir, ¿por qué surgió este sueño? Un sueño tiene causas, pero ¿por qué en el inconsciente de ese sujeto
se recogen elementos de la vida diurna y luego los procesa de una forma absolutamente particular para dar como resultado esa elaboración onírica específica que él después puede narrar que tuvo la noche anterior. Hay algo inasible, algo imposible de explicar, porque lo inconsciente se puede describir, se pueden encontrar las formas causales, por ejemplo, a través de un análisis que permita la interpretación de un sueño, pero lo que no se puede es dar cuenta de cómo operó el inconsciente para hacer la asimilación de unos elementos y descartar otros. Y esto lo estoy diciendo porque Proust tiene una división que, por decirlo menos, es muy extraña entre un Proust que va más o menos hasta los 37 años, 38 años, que ha cultivado la relación con la literatura, no solamente como lector, sino como escritor desde muy temprano, que incluso se ha atrevido a sacar a la luz libros, algunos libros que contienen, por ejemplo, ensayos suyos. Ha hecho una labor en torno al relato de algunos cuentos e incluso se ha atrevido a avanzar en una novela como es Jean Saint-Will y sin embargo nada de eso cuaja definitivamente. Y sin embargo, cuando él deja la novela Jean Saint-Will y se aplica bajo características que en su debido momento señalaremos a la redacción de En busca del tiempo perdido, hay acontecimientos muy importantes que habría que asignarle su valor en el contexto de la vida de Proust, acontecimientos como la muerte del padre, pero sobre todo la muerte de la madre, que yo analizaré eso en los programas posteriores. Y eso hace un quiebre en la vida de Proust, y ese quiebre en la vida de Proust produce como un efecto, no solamente un quiebre en las conductas suyas, sino un quiebre en la posibilidad escritural. Porque el mismo hombre que había estado relativamente impotenciado para escribir algo muy importante, aunque obviamente el talento de Proust pues hace que lo que él escribió y por lo cual no se le va a recordar, si hoy se sigue leyendo, es porque viene bajo el arrastre del nombre de Proust. Pero ese hombre dúctil con el lenguaje, rico con el mismo, había hecho cosas que no eran de altísimo valor. ¿Qué es lo que acontece? Y otra vez vuelve lo inconsciente a jugar su papel para que a la luz de hechos importantes, porque en la vida de Proust la muerte de la madre es muy importante. La madre fue una figura definitiva en la vida de él, incluso en lo más dañino del mismo Proust en su existencia, en su fragilidad, en ciertos rasgos de su conducta que no eran propiamente muy loables, muy meritorios. Había un efecto de una relación simbiótica muy neurótica entre Proust y la madre, y la muerte de la madre establece un quiebre que, sin mucha dilación, introduce a Proust en unas prácticas con la vida completamente inéditas respecto a lo que había sido el hábito de su existencia previamente. Y en esa decisión, que es una decisión rotunda, que la tendremos que ir precisando
paulatinamente, Proust encuentra el despliegue de un camino que lo constituirá como un hombre fiel a la literatura en la función de ser un creador. Y ahí, esa misma riqueza del lenguaje que antes no había permitido el afloramiento de una obra significativa, aquí, con la tenacidad y la aplicación denodada a la construcción de esta novela, nos encontramos que ese mismo hombre que no había logrado dar frutos notables, ahora nos entrega una verdadera arquitectura literaria, majestuosa en su conjunto, fascinante en sus detalles, como es En busca del tiempo perdido. Hay ahí pues factores en la vida de él, en mi opinión decisiva, la muerte de la madre, por todos los efectos psíquicos que eso suscita en un hombre que había tenido una relación muy estrecha con la madre, ya dije, una relación muy neurótica, neurótica del lado de Proust, neurótica del lado de la madre. Por neurótica quiero decir una relación donde se había jugado una gran dependencia, donde la madre había establecido con ese hijo una relación de mucha especialidad, de preferencia, de lo que llamaríamos nosotros la mimosidad de su educación. Es el hijo que no es desplazado del lado de la madre y que más bien por ciertas lógicas de la historia de esa familia, el padre se desdibuja frente al hijo y el hijo, por cosas que también más adelante, cuando rastreemos con más cuidado la biografía, lo precisaré, el hijo desde muy temprano, desde niño, desde los 7 años, cae presa de la enfermedad. La enfermedad va a ser una constante en su vida. Siempre, o bueno, no sé si decir siempre, pero es muy frecuente que en estos grandes escritores haya una forma de sufrimiento constante que se llama la enfermedad. Maupassant tuvo que librar luchas hasta que finalmente la perdió con la psicosis. Kafka lo sabemos que va a morir por la tuberculosis que lo acompañará años. Anton Chekhov, otro tanto. Proust no es una excepción. La enfermedad en Proust tiene que ver con el asma y es evidentemente una enfermedad psicosomática. Y esa enfermedad que afloró, como digo, hacia los 7 años más o menos, lo sitúa en un lugar especial de atención y de cuidado que una madre que lo había tenido como primogénito se embebe en su hijo. Y ese segundo hijo, porque tiene Marcel un hermano que se llama Robert, que es menor, va a tener una relación con esa madre muy distinta a la del hermano mayor. Y en esa preferencia que, como digo, hace una exclusión del lugar del padre, todo esto lo vamos a detallar, el padre de Proust se vuelve un padre que ha declinado su función respecto del hijo. Entonces lo que hay es una estrecha relación madre-hijo preferido, hijo maravilloso suyo, que ella quiere contener para sí, y ese hijo entra a la vida por la vía de ser considerado un privilegiado que, entre otras cosas, tendrá como manifestación que se exonerará de trabajar. Eso lo estoy diciendo por anticipado, porque tendrá que ver con un desarrollo que en su momento hagamos, pero yo lo estaba planteando porque la muerte de esa madre es una muerte que trae una catástrofe para Proust.
y esa catástrofe es perder el ser que era la referencia fundamental de él como un ser valorado y querido. Y quizás haciendo pues una mala derivación de lo psicológico, es la muerte y el vacío que le deja esa madre, lo cual pareciera generar como efecto que la riqueza que él poseía con el lenguaje y con la imaginación de pronto cobrara un encauzamiento y Proust asumiera la escritura de En busca del tiempo perdido ya con una lógica, con una dirección y con una capacidad de elaboración muchísimo mayor. En busca del tiempo perdido es una obra que tiene muchos frentes de importancia. Será también tarea ir mostrando esos frentes, pero en ella hay tantos valores. Por ejemplo, Michel Leiris dice que finalmente esa novela es un tratado de estética, solo que es un tratado de estética bajo la forma novelada. Y efectivamente producen esas 3.700 páginas de una de las ediciones mejor elaboradas que tenemos en castellano. Lo que hace, ya lo dije, es una especie de edificio de arquitectura que uno lo puede gozar tanto en el conjunto, es decir, recorriendo todas las vicisitudes que va presentando la obra paso a paso, la relativa armonización que se encuentra entre las partes, la coherencia y una capacidad para que la narración vaya acompasada con el paso de un tiempo que permite precisamente la constatación de que la vida finalmente no es sino una hechura en el tiempo, pero que en ese mismo tiempo la vida se nos va yendo. Y por otro lado, que en busca del tiempo perdido permite el goce en los detalles. Y eso probablemente es característico de toda gran obra de arte, esa relación estrecha entre el conjunto y el detalle, donde los detalles en su sincronización son fundamentales para percibir un conjunto que es estéticamente muy atractivo y en términos del pensamiento que trasunta muy rico, pero al mismo tiempo la percepción del conjunto de la novela reclama unos ojos que sepan matizar, percibir, valorar los detalles. La obra es un compromiso con un tema fundamental que es muy difícil de abordar. Yo creo que el éxito de esta novela tiene que ver con que se compromete con un tema crucial de la condición humana, de lo más inasible que tenemos explicativamente, y que lo hace bajo el modelo probablemente mejor para poder penetrar ese problema, y es el tema del tiempo. El mismo título ya lo sugiere, En busca del tiempo perdido. Eso, pues, en un lector acucioso, serio, detenido, que goza la obra y que la goza porque paladea el lenguaje, porque va en el seguimiento del relato, decantando significaciones sobre los asuntos más relevantes de la condición humana. Un lector pues atento, un lector que se aproxima a la obra abierto para que la obra le llegue, para que la obra lo conmueva. En ese trasiego de la novela, uno va encontrando que la belleza de esa obra, como toda belleza artística, no está en el final de la obra. El gran arte no se define por los finales ni por la trama. Trama y final son elementos con los cuales cuenta el artista
pero es más bien la armazón que logra y cómo esas piezas que ensambla permiten entrar en profundidad en aspectos, en detalles, en matices, en general, de la vida humana. Tema central, pues digo, es el tiempo. El tiempo tendrá que ser un objeto de ocupación para nosotros porque esa es la materia más misteriosa y más inasible de nuestra existencia. Finalmente podríamos decir que no somos sino tiempo, que nos hemos hecho en el tiempo y que precisamente por ser seres temporales, la finitud está marcada al rojo vivo en nuestro ser. Y sin embargo, es tan difícil, por ejemplo, decir qué es el tiempo. ¿Cómo cobrar conciencia y que no se nos quede en una expresión retórica de que el tiempo en su fluir nos trae la vida que vamos haciendo, pero simultáneamente se va yendo la vida porque se va agotando esa materia prima que la constituye, que es precisamente el tiempo? En busca del tiempo perdido es una obra que tiene el atrevimiento de tratar de dar cuenta hasta donde le es posible al ser humano de la temporalidad que lo constituye. Será tarea que tendremos que acometer, plantearnos cómo logra Proust poner en relieve, destacar, traer hasta nosotros el tiempo con su misterio, el tiempo como el elemento en el cual nos desenvolvemos, pero al mismo tiempo, y valga la redundancia, ¿por qué se nos escapa? ¿Por qué es tan difícil plantear una definición del tiempo? Pero también, ¿por qué en la vida que hacemos, en la vida que realizamos, ese tiempo en que nos hemos hecho, en lo que tiene que ver ya con el pasado, es un tiempo relativamente perdido? Perdido aquí no quiere decir pues como el que está desocupado y no hace nada, no, perdido quiere decir que de todo eso que hemos vivido, y esto se aparejaría con las sociedades también y su historia, los seres humanos solamente podemos rescatar fragmentos, retazos, pedazos, con eso podemos hacer un pequeño ensamblaje, pero que el tiempo en su misterio sí nos permite allegarnos vía la significación a algunas partes de él, pero en lo fundamental ese tiempo se nos escapa. Somos tiempo y un tiempo que no logramos, sin embargo, garantizar con nosotros. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.